Bueno, muy buenas tardes a todos los que están viéndonos y escuchándonos por este webinar. Este es ya el cuarto webinar que hace el nuevo Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal. Hemos hecho ya varios webinars sobre diferentes temas que hemos estado investigando y trabajando, entre ellos el tema de la reforma del servicio público, la reforma del sistema de compra y este tema el tema de los pequeños comerciantes y el COVID fue un tema que este sería nuestro segundo ya webinar sobre el tema. Habíamos hecho ya uno anteriormente en conjunto con la Cámara de Comercio, pero debido a que el tema, como discutíamos ayer, está muy lejos de acabarse, el tema de la emergencia del COVID, pues decidimos traer el tema nuevamente con un nuevo análisis que publicamos esta semana, que está disponible en nuestro website, y aprovechar la discusión del análisis para tener una discusión más abierta con personas del ecosistema de negocios en Puerto Rico y que están ahí en la calle viendo la problemática tanto desde sus organizaciones como de los clientes y las diferentes personas que interactúan de día a día. Así que en el día de hoy vamos a estar presentando un poco los hallazgos principales de este ensayo que publicamos esta semana y luego pasamos al conversatorio con estos distinguidos panelistas que lo estaremos presentando prontamente. Así que para liderar la presentación de nuestro equipo de investigación y política pública tenemos a Olivier Perinjaquet Cruz, como indiqué la otra ocasión, es puertorriqueño, criado en Puerto Rico, así que no se confundan. Y tenemos a Emanuel Alemar, que es nuestro analista de datos aquí en el departamento, así que ellos van a estar dirigiendo esta presentación antes de empezar el conversatorio. Así que empezamos, Olivier, ¿por qué no nos da una introducción de por qué estamos aquí y cuáles son esas principales razones de por qué hicimos este nuevo análisis? ¿Cómo no, Arnaldo? Pues hace unos meses, ¿no? Nuestro Departamento de Investigación y Política Pública, en junio, publicamos un ensayo, ¿no? En vista de la preocupación que teníamos con el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas ante los retos creados por el COVID y la importancia de dicho sector para la recuperación económica de Puerto Rico y su entorno económico. También, ¿no? En ese primer ensayo analizamos el programa de protección de pago federal, ¿no? El PPP federal o el Paycheck Protection Program, y ¿no? Cómo esa experiencia nos puede ayudar a diseñar e implementar un PPP local o criollo, ¿no? Conocido formalmente como el Programa de Protección de Nómina del sector privado, ¿no? Que tiene un budget de 350 millones. Eso se hizo, ¿no? Generó una buena discusión. Hicimos un evento, ¿no? Para discutir nuestros hallazgos, recomendaciones, pero como él lo dice, pues ya ha pasado un tiempo y entendemos que es impropio actualizar y profundizar nuestro análisis. El PPP local ya lleva unos 13 semanas implementándose, ¿no? Y queríamos traerle el tema de nuevo. Y decidimos aprovechar la coyuntura para analizar en más detalle que en la otra ocasión, ¿no? El PP federal, que fue bien sustantivo en Puerto Rico en términos de dinero, ¿no? Fueron llegando a los 2.000 millones de dólares, que representa aproximadamente 3% del Producto Nacional Bruto, y pues describir cómo ese programa impactó los pequeños negocios a través de toda la isla y qué sectores económicos recibieron más asistencia. Pero antes de hablar de ese análisis, pues queremos proveerle un poquito de contexto para los que no conocen bien el PPP federal. Pues el PPP federal fue establecido por la Ley de Ayuda a Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, el CARES Act. Ese fue uno de los elementos claves del estímulo fiscal federal, ¿no? Emprendido por el Congreso de los Estados Unidos para atender el golpe del COVID. El programa tenía un presupuesto total de 659.000 millones, una primera ronda de 350.000 millones y luego 310.000 millones. Si puedes pasar el próximo slide, gracias. Entonces, ¿no? Tiene un presupuesto de 659.000 millones, ¿no? Para poner eso en contexto,
los fondos ARRA, ¿no? Los famosos fondos ARRA, luego de la crisis del 2007 al 2009, eso tuvo un costo de cerca de 800.000 millones. So, para ver la magnitud del tamaño de este programa. Entonces, nada, el PPP federal proveyó préstamos condonables a través del SBA y la participación de prestamistas elegibles, con el fin de prevenir despidos masivos en el sector de los pequeños comerciantes, o sea, preservar esa relación obrero-patronal y ayudarlos a mantener sus negocios durante estos tiempos tan retantes, ¿no? Para minimizar futuras quiebras. Pues en Puerto Rico, más de 39.000 entidades se han beneficiado del PPP federal, se adjudicaron cerca de unos 1.9 mil millones en préstamos, ¿no? Que se usaron para nómina y principalmente nómina y otros gastos permitidos. Pero nada, en ese primer ensayo lo discutimos bien, bastante general, y en esta ocasión pues vamos a discutir más en detalle cómo este dinero se distribuyó tanto geográficamente como por tipo de negocio. Y ahora Manuel no va a entrar en ese análisis que hicimos. Claro, pues como estaba diciendo Oliver, más de 39.000 entidades se beneficiaron de este programa federal, ¿verdad? Que estableció, valga la redundancia, el gobierno federal para mitigar el impacto negativo, sumamente negativo, como sabemos, que estaba teniendo el coronavirus. Y pues la Administración de Pequeños Negocios a nivel federal publicó con el aval del Tesoro el 6 de julio datos para cada uno de los préstamos que fueron concedidos, ¿verdad? Incluyendo aquí en Puerto Rico, bajo el programa, bajo el PPP. Cada línea en esta base de datos contiene información de cada préstamo y además de eso contiene información de dónde se otorgó el préstamo, el banco que otorgó el préstamo, el tipo de negocio al que se le otorgó el préstamo, la industria, cuántos empleados reportó en su solicitud y ¿verdad? El tamaño del negocio como tal. Entonces hay un pequeño caveat, y es que para los préstamos que totalizaban $150.000 o menos, perdóname, para los que totalizaban $150.000 o más, no se proveyó la cantidad exacta del préstamo que se le otorgó a esa empresa en particular. Particularmente lo que se otorgó fue un rango, ¿verdad? De dónde se ubica la cantidad del préstamo, ¿verdad? Se otorgó un máximo y un mínimo. Si la empresa recibió, por ejemplo, $234.000 por poner una cantidad, pues se ubica en el rango de $150.000 a $300.000. Y pues para obtener un estimado ¿verdad? De cuánto se le otorgó a estas empresas, pues lo que hicimos fue tomar el promedio de estos dos números, el valor mínimo y el valor máximo, y ¿verdad? Con eso pudimos tener un estimado del total por cada préstamo. Yo creo que es importante, Emanuel, antes de que pase, de que los números que van a estar viendo y el dashboard que vamos a estar presentando hoy, que ya está en nuestra página disponible, son unos estimados, por eso que explicó Emanuel, porque no, en muchas de las ocasiones la información del SBA pues no daba la información exacta de cuánto se le dio a cada negocio y tuvimos que estimarlo, ¿verdad? Para poder hacer el análisis a nivel por sector y a nivel geográfico, para que tengan eso en cuenta. Correcto. Y pues continuando con el análisis geográfico, ¿verdad? Uno cuando analiza la distribución de los fondos de cualquier programa, ¿verdad? A través de municipios, en este caso, pues uno pudiera pensar, wow, pues se espera que los municipios en los que haya más actividad comercial o mayor población, pues reciban la mayor cantidad de fondos. Y pues por eso, pues no hacía mucho sentido ver simplemente cuánto se le dio a cada municipio en particular. Lo que nosotros hacemos para identificar municipios que hayan sido verdaderamente desatendidos por el programa, nosotros ajustamos ¿verdad? La cantidad otorgada en préstamos, tanto la cantidad otorgada como el número de préstamos otorgados
por la cantidad de salarios como un proxy de los costos que incurren estos negocios que incurren los negocios en estos municipios, y también con la cantidad de establecimientos por cada municipio. También, como estamos viendo en este slide, comparamos la cantidad de fondos otorgados a cada municipio con la población, para ver si aún luego de tomar en cuenta diferencias en el tamaño de la población entre los municipios, para ver si luego de, por ejemplo, ver que San Juan tiene más habitantes que, claro, un pueblo como Adjunta, por ejemplo, ver si aún así hay municipios que han sido desatendidos por el programa, que han recibido menos a pesar de tener menos población. Y pues lo que vemos es que ¿verdad? En términos generales, en todos los municipios, ¿verdad? Diría yo que están aledaños a un área metropolitana mayor, particularmente San Juan, Ponce, Mayagüez. En promedio vemos que recibieron más que otros municipios en zonas más rurales. Particularmente los municipios en San Juan y Bayamón recibieron más de $1,500 en promedio por habitante. Para todos los municipios fuera del área, ¿verdad? Fuera del área metro en este mapa, todos los demás recibieron menos de $500 en promedio por habitante, siendo el municipio que más recibió por habitante Guaynabo y el que menos recibió Maricao. Así que vemos que, ¿verdad? Estos municipios que tenemos aquí a la derecha, los bottom 10, luego de tomar en cuenta diferencias poblacionales y que tienen menos población, esos municipios aún así recibieron menos dinero por concepto de este programa. Ahora bien, pues, procediendo con el otro indicador, aquí lo que hacemos es comparar la cantidad total que se dio en préstamos, en dólares, con la cantidad de salarios totales que se pagan, ¿verdad? En los municipios. Y, ¿verdad? Hay unos caveats aquí que tengo que señalar. Sabemos que por concepto del PPP, las empresas no solamente podían reportar salarios, podían reportar otro tipo de gastos, así que por ende estos estimados pudieran estar subestimados, valga la redundancia, porque, ¿verdad? Pues no se toman en cuenta pues esos otros costos en la variable de salarios de la encuesta trimestral, que es la que estamos utilizando en este caso. Pero, ¿verdad? Descartando eso, podemos ver que menos del 50%, que la mayoría de los municipios recibieron menos del 50% de su nómina reportada en el primer trimestre del 2020. Y hubieron unos pocos municipios que por concepto de este indicador pues recibieron más. Pero en términos generales vemos que el área sur aquí pues quedó un poco más desatendida relativo a otra. Procediendo con el otro indicador, aquí comparamos el número de préstamos con la cantidad de establecimientos. Según la ley, era un préstamo por negocio, y pues por eso también pensamos que este era un buen criterio para ¿verdad? Analizar la distribución de los fondos del programa. Vemos que nuevamente en el área sur, particularmente en el área suroeste, están los municipios más desatendidos en términos de este criterio en particular. O sea, en esta región en la que los municipios recibieron menos préstamos relativo a la cantidad de establecimientos que hay en esos municipios. Emanuel, ¿tú puedes explicar, sí. Porque yo sé que es una pregunta que van a tener muchos de los que están viendo, por qué sí, en el indicador hay municipios que están por encima del 100% usando este indicador? Claro, pues lo que pasa es que los datos para el PPP cualificaban muchas compañías que no están incluidas en la encuesta trimestral de empleo y salario, que es de donde obtenemos los datos de los salarios. Por instancia, en los datos de la encuesta trimestral de empleo y salarios no están incluidos ni copropietarios, ni empleados por cuenta propia, ni contratistas independientes.
y, ¿verdad?, ellos sí cualificaban para el PPP y por eso es que vemos que particularmente en algunos municipios estos indicadores pues, pudieran exceder el 100%, aunque no, ¿verdad?, no lo es para todos. Así que pues, procediendo con el otro indicador, aquí lo que hicimos fue dividir la cantidad de empleados reportados en las solicitudes del PPP por la cantidad de empleos sobre la cantidad de empleos reportados en el primer trimestre del 2020, o sea, antes de la pandemia. Todos estos son datos, ¿verdad? Estamos haciendo comparaciones con datos que son antes de la pandemia, particularmente de enero a marzo. Así que, ¿verdad? Retomando este indicador, podemos ver que nuevamente el área azul, con excepción de Guayanilla, fue desatendido también en términos de este indicador ¿verdad? En el programa en general. Y también aquí hay que tener un poco de cuidado porque estos son empleos reportados por las empresas y, y las empresas no tenían necesariamente que pues, reportar todos los empleos que tienen. Entonces, ahora pasando un poco a lo que es el análisis de la distribución de los fondos por industria, vemos que la industria que más recibió ayuda por concepto de este programa fue la industria de salud y cuidado social, del cuidado de salud y social, y recibió 250 millones en total por concepto de este programa. O sea, recibieron el 13% de los fondos que se dieron en total en la isla. Y, ¿verdad? Pues esto es consistente con los estimados de impacto económico que habíamos visto a principios de la pandemia, particularmente por estudios técnicos y otras, ¿verdad? Otras empresas que se dedicaron a realizar estimados del impacto. Y yo creo que es importante, Manuel, también aclarar que como el PPP, a diferencia de la encuesta de salarios, pues participan oficinas, ¿verdad?, de médicos o oficinas de doctores. Y oficinas de doctores que usualmente tienen a veces un médico o oficinas de abogados que a veces es... Tienen bien pocos empleados. Exacto, sí. O a veces es un empleado. Claro. Pues por eso es que vemos que en esa industria de salud hay muchos de esos préstamos están asociados a oficinas de médicos que eran elegibles al PPP y oficinas de abogados y CPA y todo ese tipo de cosas que no son, a veces tienen, que son empresas, ¿verdad? A veces una oficina de médicos puede tener muchos empleados como puede tener uno o dos, igual que una oficina de CPA o de abogados. Así que por eso es que cuando vemos la cantidad de dinero, vemos que hay mucho asociado con esa particularidad del PPP. Así es, sí. Entonces, siguiendo con los otros sectores que se beneficiaron por industria, tenemos el sector de comercial de tal, que recibió 235 millones, seguido por el sector de servicios tecnológicos profesionales y científicos, y tenemos el sector de comida. Aquí están incluidos restaurantes y hoteles también. Y pues vemos que también está un sector que recibió ayuda significativa por el concepto de este programa. Y pues, en general vemos que fueron las industrias más impactadas en este sentido por las que recibieron la mayor ayuda por el concepto de este programa. Y era pues un resultado que es bastante de esperarse. Entonces, procediendo con el análisis de distribución por tamaño de negocio, aquí podemos ver que en la mayoría de las industrias, la mayor parte de los fondos fueron generalmente recibidos por empresas medianas o grandes. Entiéndase que tienen 20 empleados o más. Particularmente en el sector de servicios de comida, vemos que el 85% de los préstamos fueron recibidos por empresas grandes, comparado con el 15% que fue recibido por empresas pequeñas o micro, que son empresas que tienen menos de 20 empleados. Otro sector en el cual la mayor parte de los fondos
¿verdad? Fluyeron a empresas grandes fue manufactura, y otro fue, como vemos aquí, venta al por mayor. Y, ¿verdad? Pueden haber muchos argumentos, pero en general esto es un patrón que quizás es de esperarse cuando, ¿verdad? En un país en el cual tenemos muchas, ¿verdad? Empresas grandes y que emplean a mucha gente. Entonces, cuando lo hacemos un poco más específico, en vez de mirar las industrias por 2 dígitos, las miramos por 6 dígitos, vemos que el sector de hoteles y moteles, en ese sector en particular, el 94% de los fondos fueron recibidos por empresas medianas o grandes, comparado con el 6% que fue recibido por empresas pequeñas o micro. Y otro sector en el que la mayor parte de los fondos fue recibido por empresas grandes fue el sector de restaurantes de servicio completo. 77% de los fondos en este sector fue recibido por empresas medianas o grandes. Y vemos que en el sector, ¿verdad? Esto hace hincapié en lo que estaba diciendo Arnaldo ahorita. Las oficinas de médicos, la mayoría de los fondos fueron recibidos por empresas micro o pequeñas. Particularmente el 85% de los fondos otorgados a este sector fue recibido por empresas pequeñas o micro. Y con eso, ¿verdad? Concluimos la presentación del análisis por geografía e industria. Y pues ahora procedemos a hacer un demo, ¿verdad? De las 2 herramientas de datos que habíamos desarrollado. ¿Verdad? Para los que nos están sintonizando ahora y no habían visto las publicaciones que había realizado la Junta al respecto anteriormente. Aparte del análisis, aparte del ensayo que nosotros, ¿verdad? Trabajamos, en el cual trabajamos el análisis que ya le presentamos, desarrollamos estas 2 herramientas de datos o dashboards, en la cual, ¿verdad? Cada usuario puede visualizar la distribución por industria y municipio de los fondos. Y pues les voy a dar un demo rápido. Emanuel, en lo que tú haces el setup para enseñar el dashboard nuevo que estamos inaugurando, yo voy a aprovechar y dar un poco de contexto a este dashboard. Nosotros en el departamento, pues entendiendo de que pues, a veces la información es estática, ¿verdad? Con este tipo de análisis, y están viendo el análisis que nosotros hicimos, pero con los datos pues hay muchos más análisis que se pueden hacer y queríamos crear unas herramientas que proveyeran al usuario y a muchos de las personas que están aquí, incluyendo los panelistas que siempre están abogando porque haya más información afuera para utilizar, para hacer diferentes análisis, pues creamos estas herramientas que permiten al usuario hacer su propio análisis y no depender meramente pues, del análisis que nosotros hicimos por un espacio de tiempo o pues, para propósitos de un ensayo. Así que estamos muy orgullosos de esto. Estos son 2 de los primeros dashboards que estamos inaugurando, pero poco a poco vamos a estar añadiendo nuevas bases de datos a este portal. Así que, Manuel, ¿puedes dar una bien breve descripción de los 2 dashboards que estamos inaugurando en esta semana? Seguro que sí. Pues esta es la página como tal. El link es oversightboard.pr.gov, Policy Research Data Tools, con slashes. No estoy seguro de lo que son estos, pero sí. Entonces, el primer dashboard o la primera herramienta de datos que desarrollamos está relacionada con el PPP, y aquí cada usuario, por ejemplo, yo voy a escoger Canóvana, que es mi pueblo. San Germán, por favor, San Germán. Seguro. Por favor, el privilegio aquí de... Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo se distribuyeron en Canóvana la cantidad en particular por tipo de negocio, por tamaño de negocio, y la cantidad de préstamos totales y cómo se distribuyeron a través de los meses. Para que entiendan, la gráfica izquierda
establece el número, ¿verdad? Que se dio por lo que es de negocio grande, pequeño, micro y small, y te da el por ciento, ¿verdad? Y entonces la de la derecha son los préstamos, no es la cantidad. Son una diferencia, ¿verdad? De que un préstamo tú puedes tener 10 préstamos en un municipio y 10 préstamos en otro municipio, pero la cantidad pues, puede ser diferente porque la composición industrial en cada municipio es diferente. Así que le damos en la izquierda la cantidad, el valor, ¿verdad?, del dólar de cada préstamo, y a la derecha la cantidad de préstamos. Y si dentro de San Germán, por ejemplo, queremos ver la industria de servicios de comida, le damos clic aquí y se actualiza automáticamente para ver los resultados en esa industria y en ese municipio en particular. Entonces, también, si, por ejemplo, queremos irnos más específicos, podemos buscar aquí dentro del servicio dentro de servicios de comida, restaurantes de servicio completo, y nos da la información para ese sector también en particular. Yo me imagino que alguien como, pensando en Nelma, que trabaja con diferentes sectores, que pueda haber, ¿verdad?, por cafetería, o sea, yendo al micro, ¿verdad? Súper valioso. Así que de verdad que felicidades por eso, porque creo que es una herramienta que realmente nos ayuda mucho a entender y saber cómo poder apoyar mejor ciertas zonas a las que entramos a trabajar. Súper. Y el segundo dashboard que estamos inaugurando es un poco, este es más broad, porque queríamos que no solamente fuesen los datos del PPP, sino cómo nosotros podemos usar información que produce ya el censo, ¿verdad? Y las diferentes agencias federales para Puerto Rico y para todos los estados, y cómo nosotros podemos usar esa inteligencia para proveer insights sobre cómo está la actividad económica, los empleos, el número de establecimientos, los salarios, el promedio de salario. Entonces, eso mismo que vieron arriba, pero esto es con todo, ¿verdad? El ecosistema de información que hay, que produce el censo, ¿verdad? El BLS y el BLS. Así que, Emanuel, pues explica un poco cómo funciona este dashboard. Claro, pues aquí en este dashboard tenemos dos laminillas. Esta es la primera. Aquí podemos ver la cantidad de empleados, el número de personas empleadas, la cantidad de establecimientos, la cantidad de salarios totales pagados a razón trimestral promediado anual, y los salarios promedios en cada municipio y en cada industria, ¿verdad? Nuevamente, la encuesta trimestral de empleo y salario excluye ciertos sectores, como lo son los cuentapropistas, como lo son contratistas independientes, etcétera. Así que yo diría que excluye una buena parte de la actividad económica. No obstante, a nivel municipal e industrial, ¿verdad?, incluye la información de esta industria, y eso es lo que yo pienso que particularmente le da más valor. Entonces, tenemos también esta laminilla en la cual podemos ver la composición industrial por cada municipio. Vemos cuán diversa es la actividad económica en cada municipio. Por ejemplo, si vamos a Cataño, vemos que 4.000 empleados tiene 4.000 empleados en el sector de trade, transportación y utilidades, 3.000 en el sector de servicios profesionales y de negocios, y pues así podemos ir viendo en cada municipio cuál es la composición industrial. Y queremos añadir otra laminilla adicional a este dashboard para ilustrar, utilizando, ¿verdad?, la encuesta trimestral de empleo y salarios, el impacto de lo que fue el coronavirus por tamaño de negocio, y eso lo vamos a hacer en estos próximos días. Eso lo vamos a estar haciendo en estos próximos días, añadiendo esa laminilla. Súper. Gracias, Emanuel. Son dos herramientas que estamos inaugurando y que vamos a seguir perfeccionando. Ya varios colegas me han escrito con algunas sugerencias para añadirla, así que vamos a estar pendientes. Si tienes una sugerencia de qué tipo de información
a ustedes les gustaría visualizar, pues tenemos la capacidad de poder agregar mucha información de estas fuentes, ya sea del censo, del BLS, o de diferentes entidades federales que producen información para Puerto Rico, así que estamos en la disposición de seguir añadiendo esta herramienta. Así que antes de pasar al conversatorio, porque Oli no sé, como dicen en inglés, wrap this up, Wrap it up. para entonces hablar un poco con nuestros panelistas. Emanuel, el slide anterior. Sí. Ah, pues no, ok. El final. Ah, ok. Pues nada, para concluir, ¿no? En cuanto al análisis sobre las variaciones geográficas, ¿no? Se evidencia que ciertos municipios como Maricao, Arroyo, Guánica y Maunabo, y en general un poco la parte sur de la isla, están entre las áreas menos atendidas por el programa federal PPP. Esto obviamente no es una observación preocupante, pues la actividad comercial en esta área haya sido trastocada antes de la pandemia por los terremotos. Implica que estos comercios no han obtenido tanta ayuda como otros, ¿no? Pese que en cierta medida han recibido un impacto negativo mayor. Pues en cuanto al análisis de las industrias, pues los dos sectores que recibieron más fondos fueron el de servicios de salud y de asistencia social y el de comercio al por menor. Entonces, si puedes ir al primero de PPPS, pues aquí, en cuanto al PPP local, ¿no? Que es un programa de 350 millones, tanto los montos desembolsados como el número de firmas participantes han ido mermando con el transcurso del tiempo, ¿no? Esto lleva desde la semana llevan 13 semanas implementándose el programa. Entonces, pues según el último informe de AFAF, que te publica un informe semanal sobre los desembolsos de los 2.2 mil millones recibidos a través del Fondo de Alivio por Coronavirus, Coronavirus Relief Fund, pues solo, como pueden ver en la gráfica, solo 54.4 millones o 15.5% de los 350 millones han sido asignados, han sido desembolsados, disculpe. O sea que faltan por desembolsar 295.6 millones o 84.5 del total. Nada, quería mencionar también que el promedio de la subvención, ¿no? De este grant por entidad ha sido hasta el momento de $8,000. Y vemos en el siguiente slide, pues nada, claramente han ido mermando. Vemos que en estas 2 primeras semanas, ¿no? La gran mayoría de los desembolsos y de los participantes, ¿no? Se han beneficiado del programa y eso ha ido mermando. Entonces, nada, esta baja participación, como ha sido señalado en otros foros, podría explicarse por algunos asuntos en las directrices del programa. Aquí ciertamente nuestros panelistas van a arrojar más luz sobre cuáles han sido los retos y qué recomiendan hacer, ¿no? Para acelerar estos desembolsos. Pero nada, algunas cosas que puedo mencionar es que si la entidad ya recibió un préstamo a través del PPP federal, pues esto limita mucho la cuantía que se puede recibir del PPP local. También, ¿no? El cálculo para determinar el monto a recibir del PPP local es un poco más, más complejo que el PPP federal, ¿no? Entonces, el cálculo para ver qué monto se puede recibir está basado en el ingreso neto y no en el ingreso bruto, o es basado en nómina como el PPP federal. Pero nada, estos son algunos de los posibles escollos que han resultado en esta baja participación en el programa federal. Pero ahora, pues, tendrán el placer de escuchar a nuestros panelistas. Bueno, muchas gracias a Olivier y a Emanuel por haber trabajado este análisis y por hacer esta presentación. Como indiqué, el detalle de esta presentación está en nuestra página. Cuando ustedes van a la página de la Junta de Supervisión Fiscal, van a la parte de Policy Research y ahí van a poder ver todos los ensayos. El último publicado sobre este tema, pues pueden ver el detalle
del análisis que hicimos hoy, que tratamos de resumir lo más posible. Para empezar, pues quería dar una leve presentación de nuestros panelistas y gracias por la paciencia y gracias por aceptar esta invitación. Juan Carlos Agosto, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y es un empresario también en la industria de supermercados. Y pues no le ponen eso en su contra, pero estudiamos juntos en la escuela graduada también en la Universidad de Chicago, así que no le pongan eso en su contra, pero pues muchas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Tenemos a Laura Cantero. Laura es la directora ejecutiva del Grupo Guayacán, una entidad que hace tremendo trabajo y que trabaja mucho con el ecosistema empresarial, dando capacitación empresarial y ayudando el desarrollo de ideas nuevas para potenciales empresarios, programas bien innovadores. Les aconsejo que vayan a su página para que vean todo el gran trabajo que ha estado haciendo Guayacán bajo el liderazgo de Laura. Y está con nosotros también Nelva Albertorio, que es fundadora del Centro para Emprendedores, una entidad también muy dedicada al apoyo a empresarios. Y Nelva trabaja mucho con ese empresario pequeño que no tiene esa destreza, ese nivel de sofisticación, y trabaja mucho en ayudarlo a alcanzar su potencial también. Así que queríamos tener esta discusión con personas que están teniendo discusiones con diferentes empresarios por la organización en que trabaja cada uno, pero también que están trabajando directamente con empresarios y proveyendo la ayuda técnica en este momento tan difícil. Así que vamos a tener una conversación, va a ser bien dinámica, y quería empezar con Juan Carlos para que nos hable un poquito de sus impresiones del ensayo de los datos, que le sorprendió, que no le sorprendió, y qué significa esto ahora para el sector empresarial en Puerto Rico ahora mismo en estos momentos tan difíciles. Arnoldo, gracias. Yo creo que en primer lugar siempre impresiona un poquito el asunto del nivel de ansiedad que enfrentaron los empresarios puertorriqueños con COVID. COVID realmente detuvo la economía de Puerto Rico, y la realidad que se hayan otorgado tanta cantidad de préstamos a negocios es una cosa que nos tiene que decir a todos que el nivel de crisis que hubo es lo que no hemos visto nunca. Yo creo que ese punto es primordialmente me sale de la data. El segundo punto que quería decirte es, mirando más hacia el frente, la preocupación que tiene la Cámara de Comercio y otros gremios de que el PPP criollo no esté operando como debiese, en el sentido de que no está fluyendo el dinero hacia los pequeños negocios que están en una condición difícil, y que el programa pues esté cada vez más como que secándose y no aumentando la cantidad de préstamos. Y una pregunta entonces en esa línea, y quiero esto involucrar vamos a entrar en el tema del criollo, pero quería primero quedarnos en el federal, ¿verdad? Porque creo que hay mucha información y mucho que discutir y mucho que aprender, que lo que pasó y lo que no pasó con el federal. ¿Tienes algún insight sobre los retos que tuvieron los pequeños comerciantes particularmente? Vimos algunas de las gráficas que presentó Emanuel, donde vemos que pues en algunos sectores los empresarios grandes pues tuvieron el porciento mayor significativamente de la ayuda. Así que no sé si tienes algún insight con tu gremio, y después pasamos a Laura y a Nelly. El programa, tenemos que entender un poquito el diseño del programa. Y el diseño del programa determinó cómo fue la distribución de esos fondos, ¿verdad? En primer lugar, la estructura de comisión que recibieron los bancos, hay que discutirla, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, el programa, el Tesoro no le puso el dinero a los bancos, sino que los bancos, ¿verdad?, con la promesa de que el Tesoro le iba a dar ese dinero, empezaron a soltar fondos, y había una comisión que los bancos iban recibiendo. Esa comisión se movió entre préstamos pequeños, $350,000 o menos, 5%, iba bajando hasta 1% si los préstamos eran de $2 millones o más. Así que eso crea un sistema de incentivos,
¿Y cuál es este incentivo que crea, verdad? Pues en primer lugar, si yo soy banco y tengo mis clientes y viene un pequeño comerciante que no es parte del banco, oye, el banco va a favorecer a los clientes. Así que el diseño del programa sugiere que aquellos empresarios que tenían relaciones bancarias profundas con sus bancos y tenían oficiales de crédito ya y tenían una relación de préstamo y data, ¿verdad? Radicada en el banco, estado financiero, ese tipo de cosas, pues pudieron conseguir los préstamos mucho más rápido que personas que no tenían una relación bancaria muy profunda y que tuvieron que ir como, ¿verdad? Como una persona ahí a buscar el bancario. Ese es un punto. El segundo punto es colateral. Antes que vaya Sí. al segundo punto, Juan, quería Sí. ver si Laura y Nelma coinciden con esa apreciación de Juan Carlos en cuestión de eso siendo uno de los primeros retos, ¿verdad? Con muchos comerciantes. Nelma, empezamos contigo y luego con Laura. Yo creo que uno de los retos más grandes fue la falta de estandarización de los procesos entre todas las entidades bancarias. Cada banco tenía un librito diferente, a pesar de que los guidelines se supone que eran, ¿verdad? Que se supone que fueran similares. Entonces era bien difícil poderle ofrecer información a ese dueño de negocio y orientarlo. Todos los gerentes de los bancos tenían información distinta. Así que hubo un momento donde teníamos que entrar en esa conversación y decirle al dueño de negocio no. Tú vas donde tu gerente y te vas a sentar con esa persona y A, B y C y vete con tus planillas para que puedas entonces hacer el proceso. El proceso con las cooperativas fue bien difícil, ¿verdad? Y lamentable porque son una institución importante dentro de nuestra economía, pero la realidad es que fue complejo que pudieran entender el proceso, o por lo menos esa fue nuestra experiencia con muchos de los participantes que querían tener esa opción y al final pues se tuvieron que mover a bancos igual fuera de Puerto Rico que se les hacía mucho más fácil. Nosotros tuvimos muchos clientes que con la banca en Estados Unidos era cuestión de enviar correo electrónico y se acabó. Aquí pues fue muy, muy, muy distinta la cosa. Inclusive ahora con el proceso de condonación todos los bancos tienen procesos diferentes, así que es bien interesante tratar de navegar y poder trabajar con todos estos dueños de negocio para que puedan utilizar todos estos beneficios que tienen y que no los utilizaron muchos de ellos por falta de conocimiento o porque no querían entrar en la complejidad de trabajar con todas estas cosas. Laura, cuéntanos tú de tu experiencia, si fue similar a la de Nelma y similar a lo que estaba hablando Juan Carlos. Similar a lo que ambos comentaron, o sea, yo creo que para recapitular lo que han dicho, tú mencionaste, Arnaldo, en tu introducción un poco el tema del acceso, ¿no? O sea, de los diferentes niveles de acceso que pueden tener los empresarios de distintos tamaños y en distintas geografías a este tipo de recursos que te ayudaba en el proceso que, como dice Nelma, no todas las personas que se suponía que supieran sabían, ¿no? O tenían la misma información y las personas estaban muchas veces en la disyuntiva de me voy con mi banco de toda la vida o pruebo en el banco de al lado simplemente para aumentar mi chance de que se me otorgue el préstamo. Y un poco ese rat race también causó confusión por la disparidad de los procesos. O sea que creo que cuando ustedes señalan en la data, pues los pueblos o los tipos de negocios que fueron underserved, para usar el término que ustedes usaron, eso tiene que ver con ese acceso a esas herramientas, o sea, no solamente del lado del banco, sino tan simple como preparar la información bancaria o contable que la solicitud requería. Y lo otro que ustedes mencionan también en el estudio, es más mirando hacia el futuro, es el tema de si en realidad estos procesos fueron first come, first serve. Porque pues eso fue parte de esa corredera que se formó de que se van a acabar los chavos, tengo que llegar primero, y lamentablemente muchos de los pequeños y medianos empresarios pues no tienen las herramientas a su haber para poder ganar esa carrera. Y es interesante, y quiero ir a Juan Carlos ahora, porque con el segundo punto, porque para que entendamos, ¿verdad? Y esto es parte de como se dice, economía política 101, que los incentivos no estaban alineados, porque si, como dice Juan Carlos, si yo tengo si yo estoy recibiendo una comisión como banco, y aunque el porciento sea menor, ¿verdad? Para una empresa que está haciendo un préstamo de una cantidad mayor,
pero como es una cuestión de por ciento, pues yo como banco, ¿a quién le voy a dar prioridad? Pues le voy a dar prioridad a quien me va a dejar más dinero de la transacción. Y eso yo creo que era lo que estaba hablando Juan Carlos, de que los incentivos no estaban alineados. Pero iba a traer un segundo punto que es bien interesante, Sí. porque no es, o sea, el banco tiene que recuperar su dinero, ¿verdad? Como parte del proceso de la condonación. Y eso significa que el banco va a evaluar riesgo, ¿verdad? Y cómo, háblame un poco de eso, de ese proceso de... Sí, claro, Hernando, el punto, yo creo que, hablando de lo que dice Laura, ¿verdad? Añadiendo y entrando a eso que voy a tratar de colateral, los clientes medianos y grandes ya tenían toda la documentación lista y preparada. Así que si el banco quiere moverse rápido y hay fondos que se van a perder porque está todo el mundo en este frenesí a nivel de toda la nación sometiendo préstamos, tú vas a... quizás llegaron transacciones similares, unas primero que otras, pero las transacciones más completas son las primeras que van a entrar al sistema y son aquellas que tienen toda la documentación. El segundo punto que quiere hacer, Ternaldo, es el colateral. Al final del día, el banco toma un riesgo, que es un riesgo garantizado por SBA. Sí, pero si el banco no sigue los procesos y SBA dice, no seguiste el policy, este personal no cualificaba, yo te garantizo el préstamo, pero tú asegúrate que lo cobras. Así que el banco sí tiene un riesgo aquí que tiene que mirar en sus transacciones porque si emitió préstamo, no sigue los protocolos ni las políticas, no se seguro de ciertas cosas, pues si es un cliente nuevo, y ¿verdad? Es más complicado tú asegurarte que tiene todos los checks ahí que cuando un cliente tuyo que ya tú has manejado históricamente y que ya sabes que tú lo tienes y que vas a poder cobrar. Así que hay un issue de colateral ahí que tenemos que entender si SBA va a aportar y va a garantizar el préstamo al banco, pero ojo, hay que hacer las cosas bien y si no cualifica, el banco tiene que asegurarse de cobrar su dinero. Eso también yo creo que impactó cómo los fondos fluyeron y cómo fluyeron el proceso de préstamos que se emitieron. Quería a ver si Laura y Nelma tienen, porque hay dos cosas, lo de colateral es un poco más complejo, ¿verdad? Porque eso pues, es una realidad, ¿verdad? De que muchos pequeños y medianos comerciantes no van a poder quizás tener ese colateral, ¿verdad? Que le dé esa garantía al banco y que minimice el riesgo, ¿verdad? Cuando vayan a hacer el préstamo. Pero hay dos cosas que mencionaste que yo creo y que mencionó Nelma y Laura, que fueron problemas, ¿verdad? Que habían, que era la sofisticación, ¿verdad? Necesaria para poder agrupar todos los documentos necesarios, porque yo imagino que habían empresarios que le daban los documentos al banco y el banco le decía, no, te falta sométeme el otro. Y entonces, eso es un issue, ¿verdad? De cómo ayudar a los pequeños comerciantes a poder tener los libros en orden, en anticipación a cualquier ayuda, a un préstamo normal o un préstamo de emergencia. Y segundo, lo que tú dijiste de la cercanía que tienen algunos medianos y grandes empresarios en cuestión de relación con el banco. Eso quería ver si Nelma y Laura tenían alguna idea de cómo mejorar esas dos áreas, ¿verdad? De cómo mejorar esa sofisticación para poder tener los documentos al día y cómo asegurarle que estos pequeños comerciantes puedan tener mejor relación con las instituciones financieras, ya sea cooperativas o bancos tradicionales. Laura y Nelma, ¿no? Cualquiera de las dos que... Dale, Nelma. Déjame comentar algo rapidito. Creo que muchas de estas cosas se resuelven educando correctamente al dueño de negocio. O sea, una de las cosas que nosotros le decimos al dueño de negocio es asegúrate de conocer al gerente de tu banco, porque cuando tú tienes una situación y una emergencia, el gerente es el que te puede ayudar y lo vimos y lo vivimos ahora. Entonces, lo otro que quería comentar es que todo esto tiene que ver también con una falta de entendimiento de realmente cómo se compone el sector de pequeños negocios en Puerto Rico. Si el 95% de nuestros negocios son pequeños, los procesos no están ajustados a la realidad de un pequeño negocio, están ajustados a negocios más grandes. Entonces, pues vemos todas estas cosas. O sea, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ustedes en el essay que hicieron, 95% de los negocios en Puerto Rico tienen menos de 20 empleados. Entonces, estamos hablando de negocios que no son altamente complejos o no tienen estructuras altamente sofisticadas para manejar todo el nivel de información que necesitamos tener rápidamente, porque son estructuras pequeñas.
Y creo que a veces esto se nos pasa cuando estamos tratando de desarrollar este tipo de programas y cuando estamos tratando de hacer el PPP criollo y todas estas cosas, perdemos de perspectiva que la mayoría de nuestros dueños de negocios son pequeños, aunque generen mucho dinero o aunque generen poco, pero tienen una estructura limitada. Y yo creo que esa parte no la estamos tomando en consideración en la ecuación. Entonces, la otra parte de la pregunta creo que realmente número uno es que las instituciones bancarias estén conscientes de sus constituyentes, cuál es el perfil de sus dueños de negocio, que creo que no están conscientes de que son pequeños realmente. Y la otra parte es educar al dueño de negocio y decirle cómo trabajar esa relación bancaria para que puedan poder resolver lo más rápido posible en estas emergencias. Creo que hemos aprendido un poco después del huracán, pero todavía nos falta bastante camino que recorrer. Y quiero dar un dato bien importante. Nosotros abrimos un programa que se llama Negocios SOS y 86% de los participantes de nuestro programa no tienen seguro de continuidad de negocios, 52% no tenían seguro para propiedad. O sea que todo esto ha dejado como un sabor bien interesante por las experiencias previas. Por lo tanto, creo que hay que retomar el tema de mitigación, de emergencia, etcétera, porque la realidad es que nuestros negocios no están preparados para manejar todas estas cosas. En el caso tuyo, Laura, que ustedes trabajan mucho con estos empresarios que quieren hacer un nuevo negocio, quieren expandir su negocio, ¿cuán estos problemas de sofisticación en la parte menos sexy, ¿verdad?, de tener un negocio, que es la parte administrativa, y la parte de la relación con las instituciones financieras, ¿cómo tú ves con tu empresario que está esas dos problemáticas? Mira, tú sabes que en los programas de Guayacán se atienden empresarios en diferentes etapas de desarrollo, como tú decías, desde alguien que solo tiene una idea y viene a nosotros buscando apoyo para validar esa idea, hasta empresas grandes establecidas en Puerto Rico que están buscando realmente impulsar su crecimiento a pesar de las condiciones económicas que nos han tocado vivir en los últimos años. Y yo te diría que hay cosas que fueron puntos comunes entre todas las etapas. O sea, algunas de las cosas que mencionó Nerma, inclusive esos problemas los tenían las empresas grandes, porque yo podía conocer al gerente, pero si desconocía el proceso o si mis estados financieros no estaban listos, o si yo no tenía la pala o el contable que me ayudara para sacarlo, o sea, pues tampoco lo lograba, aunque fuera una empresa grande que estuviera generando mucho dinero, como ella decía. O sea que yo creo que hay unos puntos de convergencia ahí y que también es cierto que los que hacemos este trabajo habíamos aprendido algunas lecciones después de María por los retos que vimos en aquel momento. O sea, yo creo que esta situación del PPP, y no solamente la situación del PPP, sino lo que estamos enfrentando hoy en día, se diferencia de María en que pues María vino y se fue y dejó un desastre y nos obligó a bregar con ese desastre. Y esto ha sido pues como un desastre prolongado o alargado que todavía no tenemos visibilidad de cuál va a ser el impacto en estos empresarios. O sea, al punto de Nerma sobre la educación, una de las cosas que nosotros hicimos tanto después del huracán como ahora durante la pandemia, fue proveer educación, o sea, workshops así en Zoom como estamos ahora, de decir, ok, ¿qué documentos tienes que tener al día? ¿Cómo completas tus estados financieros? O sea, y si le vieras las caras a los grandes y a los chiquitos y a los de todos tamaños, cuando ellos mismos dentro de sus empresas y con sus números descubrían cosas nuevas. Así que nosotros por eso seguimos comprometidos con proveer programas educativos a los empresarios de todos los colores, sabores, tamaños y geografías para un poco cerrar esa brecha, para que entonces no se nos queden desventajados los empresarios como vimos en el estudio de ustedes. Y una pregunta que podemos empezar con Juan, y yo creo que esto fue una de tus primeras, Juan Carlos, una de tus primeras observaciones cuando leíste el ensayo y me escribiste, y es la preocupación que tienen muchos, ¿verdad?, de la poca actividad económica que hay en ciertas regiones de la isla, ¿verdad?, y cómo eso, debido a la migración y otros factores, pues se ha visto peor, y vimos con los datos que la área sur, ¿verdad?, fue una área, aún ajustando al número de establecimientos, aún ajustando
salarios en eso, todavía esos, ¿verdad? Esos pueblos y otros pueblos pequeños estaban bien rezagados. Así que, ¿cuál es la visión de la Cámara o cómo la Cámara ve estos problemas, ¿verdad? De los problemas de pocos establecimientos, poca actividad económica en estas áreas geográficas de Puerto Rico que fueron evidenciados en el ensayo. Nosotros, para poder entender esto, quisimos hacer un estudio un poco más profundo para entender el sentimiento y la confianza del empresario. Ese estudio sale este viernes, lo vamos a estar publicando, pero te puedo adelantar que cuando tú miras por región y miras a Puerto Rico y ves la data, te das cuenta que el sentimiento y la confianza del empresario está bien bajita. Cayó 9 puntos contra el último estudio del 2019. Y eso es una caída importante. Sectores que están terriblemente afectados como turismo, restaurantes, negocios pequeñitos en shopping centers. Y hay un impacto también que el ensayo pues habla de cómo el retail se movió de negocios locales a negocios más grandes que tenían una buena capacidad de distribución y de logística. Pues también yo te añadía, ¿verdad? Cuando hablábamos en el ensayo para practicando este webinar, que otro factor que está afectando increíblemente es el movimiento brutal que ha habido del canal brick and mortar o de edificio, de ir a una tienda física a comprar al online. Y ese movimiento, típicamente es un movimiento escalonado, poquito a poquito, y en Puerto Rico se dio un cambio catalítico, ¿verdad? La parte fue catalítica en el sentido de que en el 2019 43% de los negocios de los consumidores puertorriqueños compraban algo online, discúlpenme, 43% de los consumidores puertorriqueños, y hoy estamos a 74% en menos de 8 meses, que eso es un cambio increíble, y eso pues tiene unos efectos increíbles en los negocios pequeños. Te pregunto, Juan Carlos, dentro de eso, ¿tú crees que eso sea un cambio en comportamiento sostenible o una vez la pandemia pues deje de, ¿verdad? Volvamos a tiempos normales con la vacuna, el consumidor vuelva a brick and mortar? ¿Cómo ustedes ven eso? Sí, hay dos escuelas de pensamiento. Una escuela de pensamiento dice que se va a reajustar, ¿verdad? A niveles más altos que lo que tenemos en el 19, pero no al nivel que está hoy. Y otra escuela de pensamiento que dice que esto es un cambio, que ya el cliente cambió, ¿verdad? El consumidor ya cambió. Y está la teoría esta de, en inglés dice nothing beats the couch, ¿verdad? Nada le gana al sofá de tu casa. Así que en ese sentido, lo que sí debemos de esperar en conclusión es que no va a ser un 40% ya, maybe no un 75% como estado y como canal, pero va a ser mucho más de 50%. Entonces, en ese sentido, eso tiene unos efectos sustanciales. Sí, que le iba a preguntar a Laura y a Nerma, y esto fue una discusión que tuvimos, Juan Carlos, de que el cambio en comportamiento no se debió a una preferencia del consumidor por la empresa, por la empresa grande, sino que estas empresas grandes habían ya invertido en infraestructura para el comercio digital y ya estaban más preparados y listos para atender las necesidades del consumidor versus las pequeñas que o no habían invertido, tenían que invertir de cero. Y Nerma y Laura, ¿cuán difícil es se le hace a una empresa que no tiene la infraestructura digital para montarla, establecerla y llegar a la confianza del consumidor de que puede suplirle su necesidad? ¿Eso es algo fácil o cómo ustedes ven eso? Dale, Nerma. Pues mira, realmente yo creo que el reto más grande de los negocios que todavía no estaban online es entender cómo funciona. O sea, eso fue lo que nosotros escuchamos constantemente. Era como que sabemos que nos tenemos que mover, pero no entiendo cómo funciona, no sé qué hacer más allá de manejar una página en una red social, cómo realmente puedo desarrollar un canal de ventas a través de todo esto y todo ese proceso. Y bueno, tú sabes, a raíz de eso desarrollamos un programa igual. Hicimos una convocatoria, era un call for applications, recibimos más de 100 solicitudes y pudimos atender 50, así que vamos a seguir trabajando con ese tipo de apoyo, que es lo que realmente se necesita. Pero los números que nosotros tenemos de nuestro programa es bien similar a lo que estaba compartiendo Juan Carlos. 67% de los negocios que estábamos atendiendo en el programa de apoyo para la pandemia estaban trabajando el comercio en línea. Todavía hay un 40 y pico de por ciento que necesitan entrar. De ese por ciento que todavía no ha entrado, más de la mitad de ellos nos dijo que no entraban porque no conocían, tenían desconocimiento y le tenían miedo al proceso.
Entonces, pues o sea, el reto está en que de momento nos movieron, ¿verdad? El escenario, nos movieron el piso, como quien dice, y el detalle es cuán rápido nos podemos ajustar. Y esto es ley de cualquier negocio, cuán rápido nos podemos ajustar a los cambios que están sucediendo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que nos cambien ni nos jamaqueen tan rápido y por tanto tiempo. Yo pienso que esto que está pasando ahora mismo no solamente es un cambio en Puerto Rico, es un cambio a nivel mundial. Creo que nosotros ahora tenemos que movernos a mirar cómo nos insertamos y pensamos de Puerto Rico para el mundo, no de Puerto Rico en el 100 por 35. Creo que ahora mismo las fronteras se han prácticamente eliminado. Y lo estamos viendo en muchas de estas cosas. Muy posiblemente hay gente aquí que nos está viendo que está en Estados Unidos, que está en alguna parte de Latinoamérica, está en Europa, y se pueden conectar y pueden estar conectados con nosotros. Y en la medida en que empecemos a entender eso, que tenemos que participar no solamente de nuestra economía local, sino que ahora somos parte de una economía más grande, pues entonces los negocios van a empezar a cambiar. Pero esa parte de entender esta nueva situación, creo que es lo que más resistencia vemos. Entonces es como que muchos dueños de negocios están esperando a que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Mira, no, o sea, no van a ser como van a ser antes. Te ajustas o mueres en el proceso. Esto es parte de ley de vida. Así que pues ese ha sido como que el mensaje. Y en el caso de Laura, los programas de ustedes, ¿cómo han ajustado o sea, porque ahora, si esto ahora ha acelerado la digitalización del comercio, ¿verdad? Y del intercambio de bienes y servicios, ¿cómo ustedes han ajustado las conversaciones que están teniendo con estos empresarios sobre, bueno, tu idea era así, ahora pues, o siempre, o sea, háblanos un poco de eso, de cómo han ajustado su pues capacitación. Mira, mucho pensamiento en base a lo que dijeron Juan Carlos y Nelma, pero trato de resumir. O sea, creo que primero nosotros siempre hemos operado bajo la premisa de eso último que dijo Nelma, o sea, de Puerto Rico para el mundo, preparar las empresas desde un primer momento para que estén preparadas para competir dentro y fuera de Puerto Rico. Lo que sí yo creo que no solamente con nuestros empresarios, sino con nosotros mismos como organización, pues yo una de las lecciones que aprendí bien temprano cuando llegué a Guayacán es que en Puerto Rico hay mucho empresario por necesidad, no necesariamente por convicción. Soy empresario porque necesito poner dinero en la mesa, no porque es fancy o sexy o cool o el adjetivo que mejor se les ocurra. Y creo que lo mismo pasa con los cambios. O sea, tengo que cambiar because I have to, no porque, ni siquiera porque el mundo se está moviendo, sino porque me muero si no cambio, como decía Nerma. Y nosotros vimos ese tipo de reto, de nuevo, en empresarios de todos los tamaños. Hay que recordar con el componente online que no solamente depende del empresario, o sea, hay un supply chain o una cadena de suplido o una ejecución de una entrega, de un delivery, de un producto o servicio que no siempre depende exclusivamente del empresario. O sea, que creo que en ese sentido, para los que quisieron rápidamente moverse a hacer la transición, como que elevó también la vara de sus competidores y sus partners, porque todo el mundo se tuvo que poner para su número a la vez, porque si no, simplemente la cosa no corría. En cuanto a efectos de mediano y largo plazo, el hecho que estemos hoy aquí reunidos por Zoom es una señal que las cosas no van a volver a ser como antes, ni para los empresarios, ni para nosotros. Y nosotros lo vimos inclusive ofreciendo los programas de Guayacán, donde tuvimos que migrarlos 100% a formato virtual, y nadie se quitó, Arnaldo, nadie se quitó. O sea que si bien todo lo que estamos hablando aquí es complejo, complicado y a veces deprimente, sí les quiero decir que nos tiene que quedar un poquito de esperanza por esa gente que dijo, mira, de verdad no sé cómo hacerlo, como dice Nelma, pero voy a meter mano, o sea, voy a buscar ayuda, voy a tocar todas las puertas que pueda tocar a la vez, para yo figure out cómo es que voy a hacer los cambios en mi negocio para no morirme. Lo que pasa es que eso no es como prender un switch, no es un proceso que pasa
de un día para otro, y como decíamos antes, pues también, o sea, hay un componente psicológico envuelto en un momento de muchísima estrechez económica, o sea que aún los que querían, pues a veces no podían, porque no tenían los fondos para hacerlo, y por eso la importancia de vincular con programas como el PPP y otros, porque el PPP fue la diferencia, el federal me refiero, en que muchos empresarios en esos primeros meses de la pandemia pudieran mantenerse abiertos o no. Pues en esa línea quería terminar, ¿verdad? Con el PPP criollo. Juan Carlos, yo sé que tú tienes mucho que decir aquí. Esto ha sido un poco preocupante, o sea, cuando uno ve la gráfica, pues, no sé cuándo ustedes la vieron, pero cuando nosotros la hicimos dijimos, wow, y empezamos a indicar un poco sobre el diseño del programa, pero ¿qué se puede hacer porque asumiendo que el Congreso permite extender la fecha, porque tenemos hasta el 31 de diciembre para gastar el 75% de este programa, asumiendo que el Congreso extiende la fecha, ¿qué podemos hacer o cuál es tu insight de tu empresario sobre el problema con el criollo? La Cámara de Comercio le escribió una carta al Departamento de Hacienda y tuvimos una reunión con ellos bastante larga y extensa hablando de cosas que se tienen que hacer en el programa, porque el problema es que el programa ahora mismo te dice, mira, el 2019, los 3 meses, mayo, junio, abril, mayo, junio, ¿sí? En esos 3 meses del año pasado, mira este año y aplícale el PPP federal. Entonces, cuando tú lo aplicas, muchas empresas, o la mayoría, ya no califican porque tuvieron un ingreso, porque te dice, asume que si el préstamo lo tomó por PPP, es condonable y vas a hacerlo al ingreso. Entonces, eso hace que muchas personas no califiquen. Así que nosotros hemos puesto varias propuestas. Una de esas es extender los meses y no hasta julio, agosto, septiembre, para que sean 6 meses en los cuales se compute ese ingreso, porque ahí deberíamos ver una realidad y podríamos acordar más empresarios. Otra cosa es que el sistema obliga a mirar el ingreso neto. El ingreso neto, Arnaldo, tú sabes que si un empresario hace cortes, se baja gastos, se quita gastos de encima, pues a lo mejor está llegando el ingreso neto, pero a fuerza de no pagar renta, de eliminar empleo. O sea, que el ingreso neto para este tipo de momento no es una medida correcta, porque podrías estar dejando gente que está haciendo gerencia de negocio. Así que hemos planteado que podamos hacerlo hasta que sea ingreso bruto. Otra de las cosas que hemos recomendado es, mira, aunque tengan los 6 meses, ¿verdad? Que no estos 3, sino lleva a los 6, pero permite que el empresario pueda computar su rate, cómo va, hasta diciembre, y esas pérdidas futuras que las pueda también incluir, como una manera de poder permitir que sean esas, porque si estás en pérdida, estás en lockdown, o abriendo parcialmente, vas a tener pérdidas hasta diciembre. Así que ese tipo, igual que el PP federal, hemos planteado, mira, los gastos como si esos prestados, la renta de los negocios para que se le pueda pagar a los shopping centers o a las personas que rentan los edificios a los pequeños negocios, pues también las podemos usar. Así que le presentamos eso, estamos esperando respuestas, nos reunimos, así que seguiremos dando la batalla a ver qué se puede lograr, porque definitivamente hay que buscar la manera de lograrlo. Claro, Hacienda, y para ser honesto con Hacienda, ¿verdad? Ellos quieren, lo que pasa es que tienen la preocupación de que si emiten o flexibilizan el programa demasiado y pueden agarrar los fondos y después el gobierno federal dice no lo violaste, Puerto Rico se quedaría con esa responsabilidad, ¿verdad? Y ese dinero gastado del fondo de Puerto Rico. Nelma y Laura, ¿ustedes han recibido algún feedback de empresarios sobre el criollo? ¿Qué le han dicho o no saben o están perdidos? Que la matemática no le funciona, básicamente. Okay. En Arroyo y Habichuela la matemática no les está funcionando, y estoy bien de acuerdo con lo que estás poniendo, Juan Carlos. Creo que volvemos otra vez, hay que pensarlo distinto. O sea, la composición de los pequeños negocios es diferente a un negocio más grande. Es nuestra realidad, por lo tanto, o sea, estos programas hay que ajustarlos a estas situaciones de un negocio con una complejidad
pequeña con otras necesidades, que es pagar renta, que es comprar inventario, que es pagar nómina. O sea, hay muchas cosas que necesitan suceder para que se puedan mantener operando y es bien difícil ver una operación de un negocio cuando pueden operar al 30% de capacidad. Entonces yo voy a veces a algún restaurante y me siento a mirar y veo cuántas mesas hay, cuánta gente, el ticket promedio, la cantidad de empleados, el gasto operacional y digo, esto no puede aguantar 1 o 2 meses más. O sea, simplemente no se puede. O sea, la matemática no da, a menos que no les inyectemos algo de capital a estos negocios. Si no, o sea, yo veo en 3 o 4 meses un cierre masivo de un montón de locales porque simplemente la matemática no da. El dinero que entra no da para pagar todas las obligaciones que tienen que tener. Y eso es matemática simple, negocio 101. Si lo que entra no cubre los gastos, pues simplemente tienes un negocio que no funciona. ¿Tú has escuchado lo mismo, Laura, del criollo? Y eso no es un problema que viene de ahora, lo que está comentando Nerma. Entonces yo creo que hay que reconocer que Puerto Rico lleva muchos años con un problema significativo de acceso a capital, sobre todo para estos pequeños y medianos negocios. Un poco ahorita cuando hablábamos de los bancos y de no cumplir con los requisitos, pues realmente no hay productos, o sea, al margen del PPP, el federal, el criollo, el que querramos, no hay productos que se ajusten a las necesidades de estos empresarios y tanto Nerma como yo hemos tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, con Banco Popular en el producto de Startup Popular, que fue un préstamo que se diseñó simplemente porque la gente que estaba solicitando los préstamos al banco después de María no cumplía con los parámetros de crédito. O sea que hay que quitarse las vendas un momentito y pensar que esto no es un problema por COVID o por el PPP. Esto es un problema que Puerto Rico viene arrastrando hace mucho tiempo, o sea que tenemos la responsabilidad de diseñar instrumentos que funcionen para nuestros empresarios de todos los sectores, tamaños, industrias y todos los indicadores que hablamos ahorita. ¿Y cómo puede ser? O sea, hemos hablado aquí mucho como de los procesos, ¿no? Y de la ejecución de estos procesos y dónde han estado los gaps. Pero no podemos dejar ese dinero en la mesa. O sea, entiendo que lo que estoy diciendo no es nada sencillo. O sea, no quiero pecar de idealista, pero esto lo hemos hablado con Nerma en otros foros respecto a todo el tema de las ayudas federales. O sea, desde para desastres post María hasta esto del CARES Act que nos estamos enfrentando ahora. O sea, si tenemos la oportunidad de tener acceso a ese dinero, tenemos que echar el resto y estar segura que podemos hacer el deployment de ese dinero. En Puerto Rico hay organizaciones capacitadas para hacer ese deployment de ese dinero de una manera fiscalmente responsable. Hay muchísimos profesionales de servicios financieros que saben hacer esto, mucha gente con experiencia en crédito que estoy segura que lo harían hasta voluntariamente. Tenemos el Banco de Desarrollo Económico que, sin entrar en temas políticos, pues está muy reducido, pero sigue teniendo personal con experiencia en crédito. Entonces, yo no entiendo qué es lo que estamos haciendo. No lo entiendo. Pues mira, yo creo que... Ajá, Nerma, iba a decir algo. Sí, es que quiero como que enfatizar que es bien importante entender por qué la gente empieza negocios en Puerto Rico. Entonces, Laura lo dijo ahorita, muchos de nuestros empresarios empiezan por necesidad. Entonces, cuando tú empiezas por necesidad, estás empezando con una serie de circunstancias a tu alrededor, no tienes capital, no tienes crédito, o sea, tienes una serie de retos que no son el librito que tiene el banco para otorgar financiamiento. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Son bien pocas. Y entonces por eso es que vemos también ese reto de empezar y quizás esa falta de capital al principio, porque nuestros programas no están diseñados para entender por qué es que empiezan aquí. O sea, una cosa es el sueño de mi vida es montar un negocio y yo me voy a preparar para eso y voy a tener mis ahorros y voy a bajar mis deudas y voy a tener mis reservas. Eso pasa bien pocas veces. Entonces, si no entendemos eso cuando estamos planificando y desarrollando programas, pues obviamente el impacto no va a ser el que queremos porque no es la realidad. Y tenemos información y data suficiente y organizaciones con muchos años de experiencia que saben esta realidad y entonces, pues, úsenla,
O sea, busquen de esta información e incluyannos en la conversación. Creo que para wrap up, ¿verdad? Porque ya no estamos pasando de la hora y después que se pone muy largo, pues la gente, tenemos un retention rate bien alto hasta ahora, ¿verdad? Así que, pero quiero wrap up un poquito la idea de cada una de ustedes. Yo creo que nos llevamos una asignación para lo del PPP criollo, de unirnos a las sugerencias de la Cámara de Comercio en nuestras conversaciones con el gobierno sobre un posible rediseño del programa, porque especialmente si se va a extender la fecha, pues hay que rediseñar el programa, porque el issue, ¿verdad? Va a continuar aun cuando se extienda la fecha. Así que eso es un takeaway que nos llevamos de asignación, de ver si podemos ir con unas recomendaciones puntuales para rediseñar el PPP criollo. Hay un problema más amplio sobre financiamiento a pequeños comerciantes y el ecosistema de financiamiento, que creo que amerita, ¿verdad?, un poco más de estudio de nuestra parte y conversaciones con ustedes para poder entender eso un poco mejor y ver si podemos traer soluciones al respecto. Y un tercer asignación futura es cómo nosotros podemos ayudar al gobierno con las entidades, el ecosistema de entidades que existen, a no solamente primero a diseñar estos programas, ¿verdad? Para que cuenten con el insumo de esta entidad en el diseño, para que no pase después que implementas ya lo diseñaste mal, pues ¿por qué no lo puedes diseñar desde el principio de cierta manera tomando el insumo de entidades como Guayacán, como el Centro para Emprendedores y la Cámara de Comercio? Y segundo, en la distribución, entendiendo la preocupación de Hacienda, ¿verdad? De que no quieren tampoco un laissez-faire, ¿verdad? De que se suelten los chavos. Y entonces después el gobierno de Puerto Rico es responsable de ese dinero y no es reembolsable. Así que eso es un problema, ¿verdad?, legítimo que tiene preocupación del Departamento de Hacienda, pero en ese sentido, si el gobierno no tiene la infraestructura o la capacidad para discernir en esos procesos, ¿cómo puede apalancar en las entidades existentes, como hacen otros estados que utilizan Economic Development Entities regionales, para que esas entidades que trabajan directamente con la entidad y conocen el ecosistema local, pues puedan ayudar a canalizar esa ayuda sin tener que el gobierno desarrollar esa capacidad desde cero? Así que esos son cosas que yo creo que resumen bien la conversación y que podemos indagar y profundizar un poco más aquí en el departamento en estas conversaciones con ustedes. Les agradezco el tiempo tanto a Juan Carlos Agosto de la Cámara de Comercio y a la Cámara de Comercio por estar tan dispuesta y disponible a colaborar con la Junta en estos procesos. A Laura Cantero del Grupo Guayacán, les recomiendo también que vayan a la página. Esto no es un promo gratis, pero voy a hacer un plug rapidito. Ajá, sí, para dale. que vayamos con una dosis de esperanza, como les dije ahorita. Mañana por la noche nosotros vamos a repartir más de $200,000 a los empresarios que pasaron por los programas de Guayacán en este año pandémico. Así que los que quieran y puedan, les estoy poniendo el link en el chat. Es una actividad corta, es menos de una hora, para que un poco vean esa gente que no se quita y esa gente por los cuales son que tenemos que luchar para crear estos productos que tú mencionas, y como siempre cuentas conmigo. Súper. Y Nelma Albertorio del Centro para Emprendedores, una entidad súper importante en el ecosistema. Gracias también por estar aquí y esperamos poder continuar esta conversación, porque esto es la primera o la segunda de muchas más que vamos a tener, y tenemos pendiente hablar del ecosistema de financiamiento, así que vamos a estar en el departamento looking into that y en tiempo, ¿verdad?, razonable estaremos convocándolos de nuevo para hablar de ese tema en específico. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos veremos en el próximo webinar del Departamento de Política Pública y de Investigación de la Junta de Supervisión Fiscal, y muchas gracias por la atención. Gracias.